el govern valencià, recuperant ara la seva capacitat de decisió, ha decidit dissenyar una fase 3 avançada. Una fase 3 avançada més oberta que la normativa marc del Ministeri de Sanitat, que amplia de manera significativa els aforaments màxims d'ocupació en establiments i instal·lacions i que augmenta les dimensions dels grups en el que es poden desenvolupar ja determinades activitats. Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidas a una edición más de Infalacant. Ya lo han escuchado, fase 3 avanzada. Hoy la comunidad entra en este nuevo momento de la desescalada, en el que se deberá seguir manteniendo ciertas medidas de seguridad, pero se gozarán de nuevas libertades. Se recupera, mejor dicho, la movilidad, por ejemplo, en toda la comunidad, y la hostelería también coge aire. Se permite consumir en el interior de los establecimientos, entre algunas de esas novedades que enseguida ampliamos. Pero antes, titulares. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante insta al Gobierno de España y en concreto al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, a crear un nuevo fondo que permita a aquellas entidades locales que asuman la gestión del ingreso mínimo vital y que se haga a través de convenios con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Pasarelas de sentido único y donde será necesario el uso de calzado, playas divididas en montículos, cartelería y aumento en número y horas de vigilantes para que se cumplan todas las medidas de seguridad. Así plantea el Campello el verano en las costas del municipio. Con el auditorio a un tercio de su capacidad, el Hada abre el telón con sones de Beethoven en diferentes conciertos dedicados al músico alemán. Bajo la dirección de Joseph Wiesn y Hada Sinfónica conquista en su primer fin de semana a cientos de personas que extreman las medidas de seguridad en su interior. Hoy la comunidad ha vivido su primer día en la fase 3. Como en cada cambio de la desescalada surgen algunas dudas que hoy en Infalacant respondemos. Empezamos haciendo ese análisis por todas aquellas cosas que a partir de este mismo lunes los ciudadanos de la región y de la comarca del Alacantí ya tienen permitido. Ya no hay franjas horarias, decimos adiós a las restricciones para dar paseos o hacer deporte. Con el inicio de la fase 3 avanzada, los habitantes de la Comunidad Valenciana pueden salir de sus hogares sin importar el momento del día. Desde hoy también se permite circular por la unidad territorial de referencia, es decir, la gente se puede desplazar por las 3 provincias de la Comunidad Valenciana. Eso sí, se hace respetando siempre las medidas de seguridad e higiene y manteniendo la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros. En cuanto a la hostelería, sigue aumentando los aforos en este paso previo hacia la nueva normalidad. Las terrazas a partir de hoy han podido abrir al 100% de su capacidad y el interior vuelve de nuevo a la actividad con un aforo que en el caso concreto de la comunidad es de un 75%. Vuelven las barras de los bares, pero manteniendo la distancia de seguridad. Se sigue ampliando el número de personas que se pueden reunir, pasan de las 15 permitidas en la fase 2 a las 20, tanto en domicilios como también al aire libre. En este nuevo paso de la desescalada también sufren modificaciones el número permitido en los velatorios. Hasta 50 personas se permiten en este tipo de ceremonias. En cuanto a las bodas, en instalaciones públicas o privadas se amplía también su aforo al 75%, mismo aforo que también se permite en los lugares de culto. Tras varios meses precintados, los parques y juegos infantiles pueden volver a utilizarse con total normalidad. También se permite actividades como las escuelas de verano con limitaciones, 75% de su capacidad habitual y un máximo de participantes de 250 personas al aire libre y 100 personas en espacios cerrados. Y siempre con un máximo de 15 personas por grupo. Hablamos también de los comercios que pueden acoger hasta el 75% de su aforo, al igual que los centros comerciales que recuperan las zonas comunes, y en los mercados ambulantes puede haber hasta el 75% de los puestos. Las bibliotecas, los cines, los teatros y los auditorios retoman también su actividad, también al 75%. En esta última etapa de la desescalada podrán seguir con su actividad habitual. En el caso de los museos, con grupos de 20 personas máximo. Y en cines, teatros, auditorios y circos con un máximo de 800 personas en espectáculos al aire libre.
Las discotecas han sido el punto más conflictivo, polémica por la reapertura. Finalmente pueden volver a su actividad con un 30% del aforo, pero sin poder hacer uso de la pista de baile. Habrá que esperar para poder volver a bailar, al menos hasta alcanzar esa nueva normalidad. La fase 3 de la desescalada es competencia de las comunidades. En el caso de la Generalitat, estas son algunas de las decisiones que ha decidido tomar el Consell. Per això, esta fase 3 avançada que ha dissenyat la Generalitat amplia els aforaments màxims d'ocupació en establiments i instal·lacions i els passa del 50% proposat al 75% amb caràcter general. Les capacitats màximes en actes a l'aire lliure augmenten respecte al criteri genèric. Això es traduirà en una major capacitat de dinamisme i farà més rendible l'activitat de nombroses iniciatives, de les botigues als teatres, dels salons de banquets als centres comercials, dels hotels a les piscines, de les fires comercials als monuments visitables del nostre territori. És que la distància social mínima passa a ser d'1,5 metres. En cas de que no es pugui mantenir aquesta distància interpersonal de seguretat, serà obligatori l'ús de la mascareta. Així mateix, desapareixen totes les franges horàries. Desapareixen les restriccions a la llibertat de moviment per totes les nostres comarques. Tal com havien demanat, conformem una unitat territorial i tots els ciutadans podran moure's en plena llibertat de nord a sud, d'est a oest de la Comunitat Valenciana. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Alicante va a pedir, a través de una declaración institucional en el Pleno del próximo 25 de junio, que se cree un nuevo fondo que permita a aquellas entidades locales que asuman la gestión del ingreso mínimo vital y que se haga a través de convenios con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Desde el Consistorio alicantino se insta al Ministerio a que se envíe de forma urgente y antes de que esta prestación entre en vigor a todas las entidades locales el borrador del texto de convenio que tendrían que firmar para gestionar el ingreso mínimo vital, para que puedan analizar con su servicio técnico las implicaciones económicas, jurídicas y de gestión que se derivan de dicho convenio y valorar adecuadamente si la entidad local puede asumir esa gestión o la misma permanece en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante ha declarado durante el mes de mayo y este inicio de junio 4 proyectos como prioritarios en los que se invertirá más de 20 millones de euros y generarán 135 contratos indefinidos y alrededor de 300 indirectos durante la ejecución de las obras. El Ayuntamiento de Alicante aprobó en Junta de Gobierno Local el 3 de abril pasada la norma que permite declarar proyectos como prioritarios para agilizar la tramitación de los correspondientes licencias urbanísticas siempre que generen un mínimo de 10 puestos de trabajo con contratos indefinidos durante un periodo mínimo de 10 años y una inversión en activos fijos, excluidos los inmobiliarios superiores a los 600.000 euros. Los proyectos declarados prioritarios pasarán a la Concejalía de Urbanismo, que es la encargada de otorgar la correspondiente licencia urbanística. Y estas imágenes pertenecen a esta misma mañana, donde las autoridades portuarias se han visto en la obligación de retirar un tiburón sin vida de 3 metros de largo que ha aparecido en la dársena exterior del puerto alicantino. El cadáver ha sido retirado con la ayuda de una grúa y un brazo articulado para su posterior traslado al Instituto de Ecología Litoral en el Campello. No es la primera vez que se encuentra una especie de este tipo, son muchos los peces que enfermos o sin vida son arrastrados por la marea, pero sí es cierto que se trata de un ejemplar de grandes dimensiones. Pasarelas de sentido único y donde será necesario el uso de calzado, playas divididas en montículos, cartelería y aumento en número y horas de vigilantes para que se cumplan todas las medidas de seguridad. Así plantea el Campello el verano en las costas del municipio. El Campello toma medidas para que la estancia en sus playas sea lo más cómoda y segura posible. Para empezar, se han habilitado carriles de entrada y salida que están separados. Se han habilitado unas pasarelas que son de dirección única para entrar, que se han pintado unas flechas y
y unos carteles indicativos que se pondrán luego de entrada, y habrán luego otras pasarelas que solo sean de salida con las respectivas flechas al contrario, y también con los símbolos de prohibido el paso para que esté más claro. Además, se van a añadir nuevos carteles que explicarán las normas de uso tanto de las playas como del paseo marítimo. Estas medidas principalmente son el uso de la mascarilla si no se puede guardar la distancia social, el llevar gel hidroalcohólico y también el distanciamiento social. Lo más importante es que haya una distancia mínima de 2 metros entre las personas, tanto en el paseo como luego en la estancia. Se ha buscado la forma de que se mantengan las separaciones pertinentes en la zona de arena. Un tractor que cada mañana va a arar, va a hacer montículos de arena para que se señalice a lo largo de toda nuestra costa la distancia que hay que mantener entre los sitios en los que estén las personas. Hemos establecido, pues al principio del primer carril será aproximadamente primero unos 10 metros de la línea de costa para que la gente pueda pasear con toda seguridad, y a raíz de ahí en separaciones de 4 metros para que la gente pueda pues tener su espacio. Y por último, se aumentará el control policial y también el de los aforos en la playa, tanto en personal como en el número de horas que se llevará a cabo ese control. Y este año en el Campello no se podrá fumar, nada o poco tiene que ver con la COVID-19, pero el Ayuntamiento de la localidad ha formalizado este reconocimiento que oficializa estos espacios como lugares libres de humo. Buena noticia, que además también trata de abordar la suciedad en las playas, que muchas veces tiene como protagonistas esas colillas. Un riesgo muy importante de transmisión del virus es el tema de las colillas. Piensa que es algo que está las personas chupando, ¿no? Y que eso, si luego no se tiene el civismo de tirarlo a las papeleras, y sabemos que es así porque la gente no cumple con esta norma de colillas, no me corresponde, sino que hay mucha gente que las tira en los arenales, pues vimos que era un riesgo importante. Y a raíz de esta moción pues nos planteamos de que sería una buena idea el tema de adherirnos a las playas sin humos. El estar fumándose, los estudios dicen que hay posibilidad de que el virus esté en lo que tú estás exhalando al fumar. Y la Guardia Civil de Alicante ha investigado en Sisona a un hombre de 32 años como presunto autor de un delito de maltrato animal, dentro de unas instalaciones ganaderas donde los animales presentaban una desatención general, incluida falta de higiene y alimentación. Además, se han levantado acta por 28 infracciones administrativas en materia de ganadería de animal de compañía y de residuos. Las actuaciones se iniciaron debido a las reincidencias en los últimos años que esta explotación había presentado respecto a las infracciones en materia de ganadería y animales domésticos, unidas a las quejas recibidas de particulares que de forma habitual se encontraban animales sueltos y sin control deambulando por la carretera colindante o que incluso atacaban a ciclistas y calzadores que por allí circulaban. Primer fin de semana de autocine Cinemacar en Alicante, que ha contado con cientos de espectadores. Un concepto novedoso que incluye no solo proyecciones de largometrajes, sino que también cuenta con conciertos, música DJ y espacios de chill out, todo bajo el marco de la nueva realidad. Con todas las medidas de seguridad posibles ante el coronavirus, Cinemacar abrió sus puertas al público desde ya y durante al menos los próximos 6 meses, una idea basada, sobre todo, en música y cine para un máximo de 1000 personas y sin hacer locuras. Dentro de la música, el abanico es muy amplio. No vamos a poner, de momento no vamos a programar bandas o artistas que nos vayan, que sepamos nosotros por experiencia que nos pueden generar una presión, ¿no? Un movimiento de gente y demás. Entonces sí que se han barajado programaciones de artistas o bien en acústico ya más relevantes y de momento empezar por ahí, ¿no? Ante el cine se muestran más cautos ofreciendo una oferta que abarque distintos públicos, pero dejando una opción a otras opciones más específicas los primeros días de cada semana. De cine pues tenemos menos ideas. Sí que es verdad que la programación no vamos a hacerla muy específica, nos vamos a abrir mucho, ¿no? Para el tema familiar y demás. Pero como solo hemos planteado jueves, viernes, sábado y domingo, hay más días para hacerlo más temático, para hacerlo más específico y para albergar pues, otras sesiones que puedan ser más especiales. Precisamente, y en cuanto al cine, el Festival de Cine de Alicante ha visto cómo se abre una puerta para que Cinemacar se convierta en otra sede cuando se celebre la edición de 2020. Y a nosotros se nos abrió el cielo
cuando conocimos Cinemacar, porque para el Festival de Alicante es una vía más, es una sede más y es una oferta más que vamos a dar a la gente para que conozca. Que también haremos alguna actividad del Festival de Cine de Alicante, algún preestreno, alguna premier también aquí en Cinemacar, contando con el equipo, los directores de las películas. Además, en breve se abrirá un espacio para que se puedan dejar los perros y en donde esperan poder ofrecer distintas propuestas. Fecha marcada en el calendario, la vuelta de la música en España tras la crisis sanitaria que ha sido en Alicante, en concreto en el Auditorio Provincial, que durante este fin de semana, de la mano de la Hada Sinfónica, que bajo la dirección de Josep Vicent, han invocado a Beethoven en su 250 aniversario, Oda de Esperanza, que devuelve paulatinamente a la normalidad a los melómanos y amantes de la cultura. En 2 días han pasado por el Hada más de 400 personas en un concierto que empezaba con un minuto de silencio dedicado a todas las víctimas del coronavirus. Además, la organización ha establecido protocolos que limitan el aforo a 1/3 de su capacidad, atendiendo también a la separación recomendada de 2 metros, a excepción de las personas que conviven juntas, a las que sí que se les permite acomodarse en asientos contiguos, manteniendo, eso sí, la distancia obligatoria con el resto de asistentes. El público ha sido informado previamente del asiento asignado de forma individualizada y de la norma de prevención y seguridad para acceder al concierto, entre ellas el uso de gel hidroalcohólico y cámaras termográficas para acceder a ese auditorio. Y hoy contamos con Cristóbal Navarro de Suricata System. Desde su empresa con sede en Alicante, ustedes disponen de un producto, el denominado Suri, que es una especie de alojamiento modular para situaciones de emergencia que puede usarse también como hospitales de campaña. El producto que ofrece su compañía podría, por ejemplo, haber servido para dar servicio en esta crisis del COVID-19 con la presión tan intensa que ha sufrido las instalaciones sanitarias. Pues, hombre, perfectamente. Tengamos en cuenta que nuestro producto es una patente mundial, ha sido expresamente creado para los alojamientos transitorios e instalaciones de uso diverso, para alojamiento humano, fundamentalmente. Hemos sido testeados después de mucho tiempo con reconocimiento favorable en el uso por parte del Ejército Español para montajes de hospitales de campaña, centros médicos o incluso quirófanos en campamentos. Nos han testeado otras organizaciones a escala mundial como la ONU, la OTAN, ACNUR, la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Unión Europea, servicios de bomberos, etcétera, etcétera. O sea que creo que reuníamos todos los requisitos oportunos que puede haber en el mercado para cumplir esa función. Por ejemplo, la Generalitat Valenciana ha levantado 3 hospitales de campaña, por ejemplo los de Castellón, Valencia y Alicante. ¿Se pusieron en contacto ustedes con la Generalitat para ofrecer su producto? Pues bueno, esto es un tema curioso. Nosotros siempre hemos estado en contacto con la Generalitat Valenciana por muchos motivos. En particular, conocen nuestro producto a través del Departamento de Bomberos, a través de la Dirección General de Emergencias del famoso 112. Se conoce el producto, se ha testado, nos han comprado alguna unidad para poder conocerla perfectamente y sinceramente nos ha extrañado mucho que después de enviarles correos expresamente y recordarles la existencia del producto para acoplarlo a cualquier necesidad con un planteamiento absolutamente escalable, transformable, reutilizable, pues por parte de la Generalitat Valenciana no ha habido ninguna reacción. Ni siquiera se han interesado por saber cuál es la disposición de unidades que teníamos. No han querido saber los precios ni los plazos para el montaje de este tipo de instalaciones y bueno, pues finalmente las unidades que teníamos ya fabricadas pues han partido con otros destinos distintos, lo cual pues vistas las soluciones que finalmente se han adoptado, pues no creo que nuestra solución superaba ampliamente las expectativas de la solución que han dado. Y por otra parte incluso a mucho mejor precio por las cuestiones que hemos podido ver por los medios de comunicación, porque realmente es la única información que nos llega a través de la prensa. ¿Y qué diferencias cree que hay entre los hospitales que se han construido y el producto que ustedes ofrecían? Bueno, la diferencia principal es que nuestro producto sirve para eso. El resto de la solución que se ha tomado pues es un parche absolutamente
si me permite con perdón, una verdadera chapuza, porque las instalaciones a las que se les llama hospitales, pues no deja de ser una especie de suerte de invernaderos que no cumplen con ninguno de los requisitos básicos para poder considerarse un hospital. Para que algo pueda parecerse a un hospital, debe reunir las condiciones básicas y mínimas de habitabilidad recogidas para el uso humano. Esto es lo que marca el código técnico de la edificación, y cuando una cosa no es ni siquiera un habitáculo reconocido como habitáculo de protección humana, pues menos aún puede ser un hospital. Ese tipo de instalaciones que se han hecho pues están previstas para celebraciones, bodas, eventos, comuniones y ese tipo de cosas. Para eso sí, pero en condiciones climáticas no favorables no pueden llevarse a cabo ninguna actividad dentro. Y tampoco son susceptibles de este tipo de uso, pues porque la realidad de esto es que el nivel de protección que tendría el enfermo es ínfimo. Esto puede estar bien, pues como decía antes, para un invernadero. Sin embargo, nuestro producto, que ha sido diseñado por arquitectos e ingenieros con el objetivo de cumplir los requisitos del código técnico de la edificación, pues alcanza esos niveles requeridos para el uso de habitación humana. Estos requisitos que no se cumplen son básicamente, que no cumplen esas instalaciones, son básicamente el aislamiento, la acústica, la resistencia a la humedad, la resistencia al viento, el contacto con el suelo, por donde se pierde más del 30% de la condición térmica del habitáculo, además de la accesibilidad, que también se encuentra limitada en algunos servicios, como hemos podido ver también por la prensa. Tenemos que resaltar también que el tipo de instalaciones que se han hecho no tienen una duración que pueda entenderse superior a un año, como máximo 2 años, si hay unas condiciones climatológicas muy favorables. Lo vamos a ir viendo, el resultado lo vamos a ir viendo, porque vamos a ver dentro de unos meses el nivel de deterioro, y desde luego, como venga algún episodio de gota fría o alguna cosa de las características de estas zonas, pues vamos a ver cómo eso queda absolutamente arrasado. Nuestras instalaciones, sin embargo, están garantizadas por un periodo de 10 años, lo cual pues las hace infinitamente más duraderas y mucho más resistentes. Pero fundamentalmente nuestro producto es una instalación modular, que se monta y desmonta las veces que se necesite, que se adapta a cualquier necesidad que se tenga en este lugar, a cualquier tamaño, a cualquier superficie, y pueden tener formas especiales, dependencias especiales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en este momento, que no es necesario el uso de este tipo de instalaciones, pues se podría evitar la exposición a la intemperie, se podría plegar y se podría guardar para un uso siguiente sin necesidad de estar sufriendo un deterioro que en estos momentos se tiene sin uso, pero ya se está deteriorando las instalaciones que están. Yo creo que la capacidad de adaptación de nuestro producto no es comparable con la solución que se ha tomado. Lo triste es que ni siquiera se ha contado con nosotros. Y ustedes además cuentan con el apoyo del Instituto Valenciano de Finanzas y de la Universidad de Alicante, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos contando con el apoyo del Instituto Valenciano de Finanzas, si podemos llamarlo de esta forma, después de muchos esfuerzos para conseguir la calificación de pyme innovadora por parte del Horizonte 2020, conseguimos un préstamo participativo que en este año nos está costando prácticamente un 8%. Pues si eso es apoyo, pues bien, pues tenemos que decir que sí que lo tenemos, un préstamo de 150.000 euros, que lo estamos pagando al 8%. No sé yo si eso se le puede llamar apoyo, pero bien, eso es lo que hay. Por parte de la UE sí que hemos tenido, en la Universidad de Alicante sí que hemos trabajado una parte muy importante para las implementaciones de I+D+I con éxito, y que, bueno, pues el producto ha conseguido unos estándares de calidad muy altos, cosa que tampoco se ha tenido en cuenta por parte de la Generalitat Valenciana, porque al final una empresa alicantina, más la Universidad de Alicante, más el CEDETI, más el Instituto del Plástico, INPLAS, más el Instituto Valenciano de Finanzas, todo este esfuerzo debería de haber tenido un resultado que por lo menos la Generalitat Valenciana lo tenga en cuenta. Y bueno, ¿dónde se ha probado con éxito el SURI en situaciones similares como en esta crisis sanitaria? Bueno, pues el SURI se ha podido probar en maniobras militares, en campamentos de campaña de tipo militar, en misiones humanitarias,
soportando climas muy agresivos como Letonia, como Mali, Malasia, Chile, Arabia Saudita, etc. Una de las principales ventajas de nuestro producto es su envolvente térmica, que provoca una diferencia de hasta 10 grados de diferencia con el exterior, lo que le da una versatilidad tremenda tanto para el verano como para el invierno, además de un ahorro energético en climatización absolutamente incomparable con estas instalaciones de invernadero que se han montado con dinero público. Y precisamente, ¿qué se le viene a la cabeza cuando leen los medios de comunicación que algunas administraciones han realizado pedidos de material sanitario defectuoso y por esos precios no precisamente bajos? Pues bueno, creo que lo que le podría venir a la cabeza a cualquiera, pues que no se investiga ni se le pide ningún tipo de justificación a las personas que hacen de su capa un sayo. En este sentido de circunstancias tenemos claro, al final tenemos una vicepresidenta del gobierno que dice que el dinero público no es de nadie. Bajo ese ejemplo, pues tanto funcionarios como políticos de cualquier rincón de España van a entender que todo vale. Yo creo que si no existe una comparación de productos, no existe un control de legalidad, todo queda prácticamente supeditado a la vergüenza personal de cada uno de los intervinientes, y de esto parece que en este país vamos un poco cortos, pues eso, pues cuando se trata de dinero público, sobre todo, pues es una vergüenza, es una verdadera vergüenza. Entonces, ¿cree que si tienen las conexiones oportunas durante la pandemia, se han podido hacer operaciones de venta que de otra forma no hubiesen sido posibles? Sí, vamos, no tengo ninguna duda. Creo que nadie tiene ninguna duda cuando hemos visto las noticias tanto en el ámbito nacional como en el autonómico. Solo hay que hacerse preguntas muy rápidas. ¿Dónde estaban los proveedores habituales de sanidad? ¿Por qué no se ha contado con ellos? ¿Por qué las empresas especializadas podían comprar productos sanitarios de calidad y realizar importaciones sin más problema que el temor a la confiscación del propio gobierno? ¿Por qué se les han dado los contratos a las empresas que no tenían ninguna trayectoria, ni experiencia, ni conocimiento, ni nada que perder y que no eran proveedores habituales? ¿Por qué hemos visto adjudicaciones en el BOE sin domicilio, sin CIF y sin una razón social clara? Pues este gobierno creo que vino a decir que iba a acabar con la corrupción y lo único que ha hecho es eliminar los circuitos clientelares que existían antes para establecer los propios suyos. En mi opinión, cualquier gestión pública que no quede sujeta al control debido provocará corrupción, financiación ilegal, favoritismos que torpedean la legalidad y la libre competencia. Y por desgracia, ese es el mundo en el que nos toca vivir. Pues muchísimas gracias. No sé si le queda algo más que añadir, ¿se ha quedado algo en el tintero? Pues básicamente una comparativa que pudimos hacer nosotros en el ámbito de lo que hubiese costado nuestro producto, aparte de que nuestro producto, como decía, tiene un nivel de 10 años de garantía contra un escaso año y medio, 2 años de uso que puede tener estas instalaciones, pues hemos hecho un coste muy rápido, y si estamos hablando de 400 unidades, de 400 camas, alojamientos hospitalarios para 400 camas en el ámbito de una sola provincia y sobre un coste estimado que ha dicho la prensa de unos 9 millones de euros, pues estamos hablando de que tendríamos un coste aproximado de casi 6 millones de euros si estamos hablando de 400 unidades en total entre las 3 provincias. Si lo que estamos hablando de 400 unidades por cada provincia, pues tendríamos un ahorro en torno a unos 2 millones de euros. Pero lo mejor es que el producto nuestro duraría 10 años y este va a durar 1 año, encima de que estaríamos ahorrando entre un 30 y un 60% del coste. Pues no sé, alguien le debería dar una vuelta a esto. Muchísimas gracias, Cristóbal Navarro. Con estas palabras nos vamos a quedar muy pendientes de todo lo que hagan ahí en su empresa para mejorar un poco el mundo y también para mejorar, pues, en situaciones como estas que hemos vivido de crisis sanitaria, la situación, válgame la redundancia. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Y nosotros vamos a quedarnos aquí porque llega este momento del fin del informativo de hoy. Acabamos de la mano de la cultura dejándoles un vídeo resumen de la vuelta a los escenarios de la Hada Sinfónica. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Descansen, cuídense y pasen muy buena noche. Ahora disfruten de este fragmento de Beethoven en el 250 aniversario de su nacimiento. Hasta mañana.